Euronews. Las noticias. Kallas insta a no permitir que Rusia divida a Estados Unidos y Europa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. En una entrevista exclusiva con Euronews, la jefa de la diplomacia europea ha alertado de las consecuencias de la relación entre Trump y Putin que podrían desembocar en una ruptura transatlántica. Además, ha afirmado que Europa tendrá un asiento en la mesa cuando comiencen las negociaciones formales sobre un acuerdo de paz entre Kiev y el Kremlin. Tienen todos los detalles en nuestra página web. Por otro lado, los países bálticos y Polonia han anunciado su intención de retirarse del Tratado sobre Minas Terrestres ante la amenaza militar rusa. Comenzamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordaron el martes durante su llamada telefónica buscar un alto el fuego limitado que afecte infraestructuras e instalaciones energéticas de Ucrania. El presidente ruso aceptó detener los ataques contra objetivos energéticos y de infraestructuras durante 30 días con condiciones y exigencias y negándose a respaldar de momento un acuerdo más amplio. La Casa Blanca lo describió como el primer paso de un movimiento hacia la paz y espera que acabe incluyendo un alto el fuego marítimo en el Mar Negro y el fin total y duradero de los combates. Mientras tanto, el comunicado publicado por el Kremlin incluyó una larga lista de condiciones y exigencias por parte de Putin. Una de las condiciones centrales es el cese de la ayuda militar extranjera y del intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La Casa Blanca declaró que las negociaciones sobre estas medidas comenzarían inmediatamente. Se trataba de la llamada más esperada del mundo. Moscú tenía una semana para responder a una propuesta de alto el fuego de 30 días que Ucrania había aceptado con Estados Unidos. Lo que falta en este momento crucial, que puede ayudar a poner fin a la mayor y más sangrienta guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, es Europa en sí misma. La Unión Europea no ha participado en las conversaciones que pueden poner fin a la guerra en sus propias fronteras. Y eso fue un error, dice el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica. Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica. Tenemos que participar en el proceso. Todavía no es el caso y creemos que es sin duda un error. No es el papel del presidente Trump representar los intereses de Europa y Europa debería estar en la mesa con sus propios representantes. Hago hincapié en el papel clave que Kaja Kallas, la alta representante para política exterior de Europa, está desempeñando. La UE también se enfrenta al reto de conseguir que todos los miembros se pongan de acuerdo primero entre ellos. La situación es que el objetivo de los estadounidenses sea la paz, y los estadounidenses están negociando la paz con los rusos. Bruselas quiere que la guerra continúe, así que dudo que las entidades, países y organizaciones que se están involucrando en la guerra sean invitados a las conversaciones de paz. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha dicho en una entrevista con Euronews que las declaraciones posteriores a la reunión telefónica entre los presidentes Trump y Putin indica cómo van a proceder Rusia y Estados Unidos durante las negociaciones para un alto el fuego en el frente de guerra ucraniano. Kallas ha desgranado los matices entre las declaraciones de Estados Unidos y las del Kremlin y ha apoyado los mensajes transmitidos por Trump con posterioridad. Creo que es positivo que vayamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. El presidente Trump ha sido muy claro. La ayuda para Ucrania no se pone en cuestión. Pero el presidente Putin parece opinar lo contrario. Creo que me quedo con la versión de Trump en este asunto. La ex primera ministra estonia ha dicho que Europa debe tener un asiento en la mesa de negociaciones respecto a un hipotético acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. No hay ninguna mesa de negociaciones en la que Ucrania y Rusia estén sentadas en estos momentos. Existe una diplomacia de lanzadera. Los estadounidenses hablan con los europeos, con los rusos y con los ucranianos. Pero para que cualquier acuerdo funcione, se necesita que los europeos estén involucrados y de acuerdo con el pacto, porque la perpetración de dicho pacto tiene que estar en manos europeas. La jefa de la diplomacia europea ha asegurado que no existe ningún roce entre Bruselas y la administración de Trump y ha instado a ambas partes a permanecer unidas frente a la agresión rusa.
No veo ningún tipo de roce. Rusia quiere que Estados Unidos y la Unión Europea permanezcan divididos porque será más fuerte si lo consigue. No se lo permitamos. Kallas ha presentado una propuesta para liberar 40.000 millones de euros en fondos militares a Ucrania. En el borrador de la propuesta, verificado por Euronews, se habla de países participantes que accederían de forma voluntaria, por lo que no haría falta la aprobación unánime de los 27 Estados miembros para el desbloqueo de los fondos. El Parlamento alemán aprobó el martes un paquete financiero histórico para impulsar masivamente el gasto en defensa e infraestructura. El proyecto de ley desbloquea miles de millones en gasto de defensa y establece un fondo de 500.000 millones para proyectos de infraestructura. Pero algunos expertos dicen que una reforma temporal no es suficiente y que es necesaria una reforma completa del llamado freno de la deuda. El paquete sería un paso muy importante en la dirección correcta, pero por sí solo no será suficiente. Necesitamos una reforma del freno de la deuda para incorporar permanentemente las inversiones en infraestructura, educación y defensa al presupuesto federal. Y también necesitamos reformas en la burocracia y la fuerza laboral en otras áreas para que dichas inversiones puedan implementarse. Los expertos también han advertido que cualquier proyecto de infraestructura necesitará reformas para abordar la escasez de mano de obra en Alemania. No tenemos una buena cultura de acogida para las personas extranjeras, independientemente de si son altamente cualificadas o no, y tenemos que abordar este punto ciego si Alemania quiere ser y seguir siendo competitiva. 100.000 millones del fondo se destinarán a apoyar medidas climáticas, una concesión clave que hizo el líder de la CDU, Friedrich Merz, para lograr que los verdes aceptaran el paquete. El proyecto de ley pasó por el Parlamento con 513 votos a favor. La ley aprobada marca un cambio histórico en la actitud de Alemania hacia el endeudamiento, provocado por una necesidad sentida de aumentar los gastos de defensa. Pero el proyecto aún necesita la aprobación de la Cámara Alta para convertirse en ley. Golpear a los fertilizantes rusos sin perjudicar a la agricultura europea. Este es el difícil equilibrio que busca la Unión Europea. A finales de la semana pasada, los Estados miembros aprobaron una propuesta de la Comisión Europea para imponer derechos de aduana a las importaciones de determinados productos agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia, con el fin de reducir la dependencia de la Unión. Pero la medida preocupa al sector agrícola, que depende en gran medida de los fertilizantes rusos. A corto plazo, la Comisión no ha propuesto ninguna medida alternativa para sustituir los suministros de Rusia y Bielorrusia, así que importamos de otros terceros países. Pero el aumento de la demanda generará más presión en la logística. Esto significa mayores costes. Estos aumentos de coste van a generar inflación agraria, lo que repercute en menores ingresos para los productores agrarios y menor competitividad en los mercados interiores y de exportación. Los fertilizantes rusos representan alrededor del 25% de las importaciones de la Unión Europea. El derecho de aduana adicional por tonelada de fertilizante podría aumentar gradualmente de 40 o 45 euros a 315 o 430 euros en 3 años. Para los agricultores está en juego la seguridad alimentaria de la Unión. La Comisión asegura que esta reducción de las importaciones se compensará con un refuerzo de la industria europea de fertilizantes, una opinión que comparte la eurodiputada encargada del texto en el Parlamento Europeo. Inés Vaidere opina que hay que pensar estratégicamente. Mi opinión personal es que esta propuesta podría haber venido o debería haber llegado 3 años antes. Ahora casi todos los países se han deshecho del gas ruso, pero Rusia ha hecho tal cosa para producir a partir del gas ruso barato estos fertilizantes y venderlos en el mercado europeo a precios muy bajos. Eso significa que si compramos estos fertilizantes rusos, seguimos alimentando la maquinaria bélica rusa. Y eso no es aceptable. El Parlamento Europeo abordará formalmente la cuestión a principios del mes que viene. Una vez adoptada su posición, los eurodiputados tendrán que llegar a un acuerdo con los Estados miembros sobre una posición común. Las organizaciones delictivas son los nuevos soldados de una guerra híbrida.
Las mafias se han aliado con países hostiles para amenazar a la Unión Europea con actividades delictivas transfronterizas que tienen efectos políticos desestabilizadores. La alerta fue lanzada el martes por la agencia policial de la UE, Europol. Las organizaciones criminales son ágiles, no tienen fronteras, controlan todo y trabajan para desestabilizar. Así que las organizaciones criminales siempre buscan oportunidades. Si ven la oportunidad de trabajar con un actor estatal, trabajarán con un actor en ciernes. Según la UE, uno de los ejemplos más preocupantes de la interacción entre la delincuencia organizada y los agentes estatales hostiles es la inmigración ilegal. Potencias extranjeras como Bielorrusia utilizan a los traficantes de seres humanos para desestabilizar a sus vecinos a cambio de dinero. Esta es la forma de operar de las bandas criminales que cooperan muy estrechamente con los gobiernos bielorruso y ruso, ya que sin la participación de actores estatales de Bielorrusia y Rusia no sería posible crear estas rutas migratorias. Europol ha advertido de los riesgos procedentes de las zonas de conflicto y ha establecido una estrecha colaboración con las autoridades ucranianas. Europol también sugiere a las instituciones europeas que preparen una estrategia para abordar el posible riesgo emergente procedente de un escenario de posguerra en Ucrania, donde el caos podría convertirse en un arma para las organizaciones criminales. Criminal Organization. Sergio Cantone, The Hague for Euronews. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia anunciaron su intención de retirarse de la Convención de Ottawa, un tratado internacional que prohíbe las minas antipersona. La decisión responde a la preocupación por la creciente amenaza militar de Rusia a sus países vecinos. La primera ministra de Letonia declaró que la próxima semana se presentaría un borrador al Parlamento que debe tomar la decisión final. No seremos ni el primero ni el último país en abandonar la Convención. Y por eso hemos decidido en el Gobierno iniciar el proceso para retirarnos de la Convención de Ottawa. Y el ministro de Asuntos Exteriores preparará un proyecto de ley para la reunión del gabinete la próxima semana. La ministra de Defensa lituana declaró por su parte que la decisión conjunta enviaba una fuerte señal política. Cuando toda la región y todos los ministros de Defensa emiten un mensaje unificado al mismo tiempo, creo que estratégicamente es una señal mucho más clara de que nos tomamos en serio la disuasión y la defensa de nuestras fronteras. Finlandia ha manifestado anteriormente que contempla la posibilidad de abandonar el tratado debido al uso de minas antipersona por parte de Rusia en Ucrania. Protestas frente a la sede del gobierno israelí en Jerusalén tras la oleada de ataques aéreos de la madrugada del lunes que deja en la franja de Gaza más de 400 palestinos muertos y cientos de heridos. Hamás asegura que Israel, al romper el alto el fuego, solo busca reanudar su genocidio contra civiles desarmados. Quiero que las guerras se libren por razones de seguridad, por razones reales. Cuando necesitemos luchar, lo haremos. Lo hicimos en los primeros 5 o 6 meses de esta guerra, pero desde entonces ha pasado otro año y ahora volvemos a empezar. No tiene sentido. La única explicación para reiniciar la guerra ahora son las necesidades de la coalición de Netanyahu. He venido aquí porque en primer lugar le pido a Hamás que libere a los rehenes y en segundo lugar le digo al señor Trump y al señor Netanyahu que no se puede lograr la paz matando a más bebés. El ejército israelí asegura que seguirá atacando supuestos objetivos terroristas en Gaza y ha justificado los bombardeos alegando que Hamás se niega a liberar a los rehenes. El portavoz de Derechos Humanos de la ONU se dijo horrorizado por los recientes ataques aéreos y pidió al mundo hacer lo que esté en su mano para lograr la paz. El recurso de Israel a una fuerza militar aún mayor no hará sino amontonar más miseria sobre una población palestina que ya sufre condiciones catastróficas. Esta pesadilla debe terminar inmediatamente y los rehenes deben ser liberados inmediata e incondicionalmente. La ONU ha denunciado ataques a campos de desplazados y Cruz Roja advierte del colapso sanitario en Gaza.
4 mandos de Hamás estarían entre los muertos por los bombardeos israelíes. Entre humo de bengalas y al son del himno ruso, el Parlamento húngaro ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la marcha del orgullo LGTBIQ+. La protesta organizada por Momentum, partido liberal de la oposición, no pudo impedir que la ley se aprobara por mayoría de 2/3 en un procedimiento acelerado. Durante el debate del lunes sobre el proyecto de ley, Gulyás Gergely, representante del gobierno, señaló que era necesario prohibir la marcha para proteger a los menores. Me gustaría reafirmar la intención del Gobierno de hacer de la protección de los niños una prioridad. Esto es cierto no solamente en el caso del orgullo, sino también en el sentido de que hoy estamos gastando 3 veces más en el sistema húngaro de protección de la infancia que lo que gastó el gobierno poscomunista en sus últimos años. Si os preocuparais, aunque fuera un poco, por el destino de los niños húngaros, no seríais piadosos con los criminales pedófilos. El cuidado de los niños húngaros y el sistema educativo no estarían en tan mal estado. Las marchas del orgullo se celebran en más de 100 países de todo el mundo, incluidos todos los Estados miembros de la UE. Según la nueva ley húngara, no solamente los organizadores, sino también los participantes en el desfile cometen un delito castigado con una multa de hasta 500 euros. Hungría pone freno a la galopante inflación, congelando precios para evitar el cierre de comercios. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha anunciado la congelación de precios en las cadenas de distribución de 30 productos alimentarios esenciales, tras conocerse la semana pasada que la inflación de los alimentos fue del 7,1% en febrero. La medida entró en vigor el 17 de marzo y estará vigente hasta el 31 de mayo. Los márgenes de beneficio del sector están además sujetos a un impuesto especial. Los expertos consideran que el impacto de la medida podría ser limitado y sus efectos solo se dejarán sentir durante unos meses. Ha habido escasez de existencias y los precios han subido de forma alarmante tras levantarse la congelación de precios. Había un control de precios no solo de los alimentos, también de los combustibles. Y cuando se eliminó, los comercios empezaron a trabajar con márgenes más altos. Así que definitivamente hay cierto riesgo de que eso ocurra. Si los pequeños comercios no consiguen mantener la bajada de precios, podrían perder clientes y poner en peligro su supervivencia. Muchas tiendas podrían echar el cierre si no pueden ser competitivas a nivel de precios. Las tiendas de la red de franquicias húngaras se ven afectadas ya que tienen un gran número de productos incluidos en la congelación de precios. Por tanto, los márgenes se reducen mucho, lo que no es sostenible a largo plazo. Si esto sigue así mucho más tiempo, se producirá un cierre masivo. Ami hosszú távon bizonyosan nem fenntartható. Ha ez sokáig így marad, akkor bezárások tömkelege fog megtörténni. La medida podría recibir un duro rechazo. El año pasado, un decreto que fijaba precios regulados para una serie de productos alimentarios provocó la reprobación del Gobierno por el Tribunal Superior de Justicia de la UE, que consideró que socavaba la competencia leal en el mercado de la Unión Europea. Las autoridades ordenaron la evacuación de cientos de viviendas cerca de Málaga, en el sur de España, después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento de ríos y desencadenaran inundaciones repentinas. Los bomberos buscaban a una pareja desaparecida en Sevilla el martes por la mañana y encontraron el cadáver de una mujer cerca de la zona donde desapareció su vehículo. La Junta de Andalucía señaló que 19 ríos estaban en alerta máxima por crecidas. Un total de 40 carreteras de la región, así como algunas líneas de ferrocarril, tuvieron que ser cerradas al tráfico debido a la subida de las aguas y las clases escolares se suspendieron en 16 municipios. España, que ha sufrido una prolongada sequía en los últimos años, ha recibido precipitaciones constantes, especialmente en el sur del país, durante las 2 últimas semanas.
Científicos y funcionarios del gobierno español relacionan las oscilaciones entre periodos secos y húmedos extremos con el cambio climático. Dos astronautas de la NASA varados en el espacio regresaron a la Tierra el martes en una cápsula de SpaceX y cerraron así su particular odisea en el espacio tras pasar más de 9 meses en la Estación Espacial Internacional por los fallos de la nave de Boeing que les llevó hasta allí pero no les pudo traer de vuelta. Ambos llegaron a la Estación Espacial Internacional a principios de junio del año pasado con la intención de evaluar las capacidades operativas y de acoplamiento del Starliner durante su primer vuelo tripulado y regresar a casa no más de 10 días después. El programa de la Estación Espacial Internacional, de tripulación comercial y SpaceX idearon el plan que acabamos de presenciar, el lanzamiento de la tripulación Crew 10 la semana pasada. La cápsula de SpaceX cayó con la ayuda de 4 paracaídas sobre aguas del Golfo de México por la tarde del martes, apenas unas horas después de abandonar la Estación Espacial Internacional. El amerizaje se produjo frente a la costa de Tallahassee, en Florida. Lento pero seguro, el número de mujeres parlamentarias está aumentando en toda Europa. En la actualidad, más de un tercio de los parlamentarios de la Unión Europea son mujeres. Esto supone un aumento del 5,6% con respecto a hace 10 años, con los mayores aumentos registrados en Malta, más 14,9%, Letonia, más 13% y Francia, más 10,3%. Islandia es el país europeo con la mayor proporción de mujeres en el Parlamento, con casi la mitad de los escaños, un 49,2%. A Islandia le siguen Suecia con un 45,6%, Finlandia 45,5% y Dinamarca 44,7%, mientras que los parlamentos más desequilibrados entre hombres y mujeres son los de Chipre 14,3%, Hungría con alrededor del 14% de diputadas y Rumanía con algo menos del 20%. La representación femenina también está ganando terreno en los gobiernos nacionales. Hoy es del 35% en la Unión Europea, lo que supone un aumento del 7,4% en la última década. Finlandia y Liechtenstein lideran el camino en Europa, ambos con una representación femenina del 60%, seguidos de Bélgica y el Reino Unido con un 51%. Hungría ocupa el último lugar con 0 ministras. Una antigua concentración pro-Trump resurge como crítica contra Ucrania. Un vídeo circula por redes sociales donde supuestamente se muestra una reciente concentración en Londres a favor de Donald Trump y contraria a Ucrania, tras el comportamiento hostil del presidente hacia Volodymyr Zelensky. El vídeo muestra una multitud en una calle londinense ondeando banderas británicas, así como de Inglaterra, Gales y Estados Unidos, mientras cantan al unísono "Amamos a Trump". Esta se ha compartido en X y YouTube con descripciones que afirman que la protesta muestra el apoyo de Reino Unido a Trump y el deseo del país de dejar de apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. Otros dicen que el gobierno del Reino Unido quiere ir a la guerra con Rusia y que esto no representa las opiniones de los ciudadanos británicos. Una búsqueda inversa de imágenes del vídeo muestra que aunque el vídeo sí pertenece a una concentración pro-Trump, es más antiguo. El vídeo reapareció tras la desastrosa reunión en el despacho Oval entre Zelensky y Trump el pasado febrero, tras la cual Estados Unidos suspendió temporalmente su apoyo a Ucrania con Reino Unido y otros países europeos, reafirmando su apoyo a Zelensky. Las afirmaciones de que la opinión pública británica apoya mayoritariamente a Trump y quiere dejar de ayudar a Ucrania también son falsas. Las encuestas de opinión muestran sistemáticamente que la mayoría de los británicos apoya a Ucrania y que tienen una opinión desfavorable sobre Trump que continúa creciendo. La aprobación del primer ministro Keir Starmer ha crecido en las últimas semanas gracias a su postura sobre la guerra, así como la figura de Zelensky. Tampoco tiene fundamento la afirmación que dice que el gobierno británico trata de ir a la guerra con Rusia. El Ejecutivo ha dicho en repetidas ocasiones que se mantendrá al margen de la guerra mientras apoya a Ucrania en su propia defensa. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.
No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos un tierno robot inspirado en Star Wars. Buen día y buena suerte. Tell me that wasn't amazing. Hey, Blue. How are you doing? How do you like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. Can you imagine just now what you were looking at is complete real-time simulation? This is how we're going to train robots in the future. Blue has 2 computers, 2 NVIDIA computers inside. Look how smart you are. Yes, you're smart. Okay. Let's finish it up. We have another announcement. You're good. You're good. Just stand right here. Stand right here. That's good. All right, stand.